Hank Mases era un veterano de la fuerza, conocido tanto por su postura autoritaria como por sus comentarios mordaces. Alguna vez había sido el héroe de su comunidad, pero con el tiempo, esa imagen se había transformado en la de un hombre amargado y rígido. Mientras patrullaba un barrio acomodado de la ciudad, algo llamó su atención, un lujoso coche, un modelo que Hank nunca podría permitirse con su sueldo. Lo que más le sorprendió fue ver que el vehículo era conducido por un joven negro, elegantemente vestido y con una compostura que parecía desafiar la misma realidad. Hank decidió detener al joven, aunque todo indicaba que no había ninguna razón aparente para hacerlo. Lo que comenzó como una simple revisión de documentos, pronto se convirtió en una sesión de humillación y comentarios racistas. A pesar de las provocaciones, el joven mantuvo la calma, obedeciendo cada una de las órdenes de Hank, quien finalmente, satisfecho con lo que creía haber sido una lección bien impartida, lo dejó marcharse. Lo que Hank no sabía era que al día siguiente, el destino les tenía preparado un encuentro inesperado, pero en circunstancias muy diferentes. Esa mañana, el sol brillaba con fuerza mientras Hank Mathers conducía por la avenida principal. El rugido del motor de su patrulla se mezclaba con el distante sonido de las sirenas. Con 30 años de servicio, Hank había visto de todo en las calles. El tiempo lo había endurecido, convirtiéndolo en una figura temida y respetada a partes iguales. A Hank le gustaba pensar que su manera estricta de manejar las situaciones era lo que mantenía el orden en un mundo cada vez más caótico. La voz áspera del despachador resonó a través de la radio, interrumpiendo el silencio en la patrulla. Vehículo sospechoso de robo, Mercedes-Benz negro, modelo reciente, visto en la zona adinerada, todas las unidades, estén alerta. Hank tomó el micrófono, gruñendo en señal de reconocimiento antes de acelerar. Finalmente, algo para romper la monotonía, murmuró para sí mismo. Estaba cansado de los días aburridos, de las paradas de rutina y las infracciones menores. Un coche de lujo, en un vecindario de clase alta, conducido por alguien que, según Hank, ciertamente no pertenecía allí, parecía ser la oportunidad perfecta para demostrar, una vez más, su autoridad. Al doblar una esquina, Hank divisó el coche en cuestión. Un elegante Mercedes-Benz negro, brillando bajo el sol. El coche estaba detenido en un semáforo en rojo, esperando pacientemente. El conductor era un joven negro, impecablemente vestido con un traje y gafas de sol. Hank frunció el ceño. Algo en la escena lo irritó instantáneamente. Encendió las luces de la patrulla y se acercó lentamente, con los ojos fijos en el conductor. El joven no parecía sorprendido al ver la patrulla y con calma se dirigió hacia la acera, obedeciendo la señal de Hank. Bajó la ventana y se volvió hacia el oficial, mostrando una expresión serena. Hank salió de la patrulla con pasos firmes, su mano descansando sobre la pistolera, no porque esperara usar su arma, sino porque sabía que eso aumentaba la tensión. Licencia y registro, ahora, ordenó Hank, sin molestarse en decir buenos días. Su tono era frío, casi despectivo. El joven, sin mostrar ninguna señal de irritación, sacó los documentos de la guantera y se los entregó, manteniendo su mirada fija en el rostro de Hank. Buenos días, oficial, dijo, su voz calmada pero firme. Hank no respondió, solo tomó los documentos y los examinó con desconfianza. Estaba listo para encontrar algo irregular, cualquier cosa que pudiera justificar lo que ya creía ser una situación sospechosa. Marcus Allen, murmuró mientras leía el nombre en la licencia de conducir. ¿Qué haces por aquí? ¿Es tuyo este coche? Sí, señor, respondió Marcus, manteniendo su tono educado. Voy camino a una reunión importante. ¿Una reunión, eh? Hank levantó la vista hacia Marcus por encima de los papeles, una sonrisa sarcástica formándose en sus labios. ¿Y qué tipo de reunión sería esa en un vecindario como este, conduciendo un coche como este? El desprecio en la voz de Hank era evidente, pero Marcus no se inmutó. Una reunión de negocios, señor, respondió Marcus, manteniendo su mirada firme. Si quiere, puede llamar al número en la tarjeta de mi licencia. Ellos pueden confirmarlo. Hank levantó una ceja. Miró la tarjeta de negocios adjunta, pero no hizo ningún movimiento para levantar el teléfono. En su lugar, se inclinó un poco más cerca de la ventana. ¿Crees que soy un idiota?, preguntó, su tono ahora cargado de amenaza. ¿Crees que no sé cuando algo está mal? Un chico como tú,
Conduciendo un coche como este, en un vecindario como este, debes estar metido en algo. No pienso nada de eso, señor, respondió Marcus con calma. Creo que solo está haciendo su trabajo, pero le estoy diciendo la verdad. Aquí no hay nada malo. Hank se rió, un sonido seco y sin humor. Oh, ¿eres listo, no? Uno de esos jóvenes que creen que pueden comprar respeto con dinero. Dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza con desdén, pero no conmigo. Conozco a tu tipo, siempre pensando que están por encima de todos, pero en el fondo, son todos los mismos delincuentes. Marcus permaneció tranquilo, sus ojos nunca dejaron los de Hank. Con todo respeto, señor, dijo, creo que está equivocado. Solo estoy tratando de llegar a mi reunión. No hay necesidad de prolongar esta parada. Necesidad, repitió Hank, la palabra goteando de su boca como veneno. Yo hago las reglas aquí, chico, y deberías agradecerme que no te esté llevando ahora mismo. ¿Arrestado? ¿Por qué? Preguntó Marcus, aún calmado, pero ahora con un toque de incredulidad en su voz. Por falta de respeto, respondió Hank, con una sonrisa maliciosa. He dado suficientes órdenes para justificarlo. Hubo un momento de silencio donde el único sonido era el zumbido distante del tráfico. Finalmente, Marcus respiró hondo y habló, su voz aún calmada, pero ahora con una firmeza que captó la atención de Hank. El oficial Hank Mathers había enfrentado todo tipo de desafíos a lo largo de sus años de servicio, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de vivir. Al día siguiente de haber humillado a un joven negro durante una parada de tráfico, se dirigió al precinto como cualquier otra mañana, sin sospechar que el destino tenía preparada una lección que lo haría cuestionar todo lo que creía saber sobre justicia y poder. Hank llegó al edificio con su habitual paso firme, sus botas resonando contra el suelo de los pasillos familiares. Sin embargo, esa mañana había algo diferente en el aire, una agitación inusual que parecía recorrer a sus colegas. Se hablaba de la llegada del nuevo jefe de policía, alguien que había sido recientemente transferido. Hank apenas prestó atención a los rumores, pensando que sería otro burócrata con promesas vacías de cambio, como tantos otros que había visto ir y venir a lo largo de su carrera. Pero al entrar en la sala de reuniones, Hank se detuvo en seco. Allí, de pie frente al equipo, estaba el nuevo jefe, Marcus Allen, el mismo joven que Hank había detenido y humillado el día anterior. El impacto lo golpeó como un rayo, sus ojos se abrieron de par en par mientras se cruzaban con los de Marcus, quien, vestido impecablemente con un elegante traje, no mostraba rastro alguno de resentimiento en su rostro. Buenos días a todos, comenzó Marcus, con una voz calmada pero autoritaria. Es un placer estar aquí y trabajar con un equipo tan experimentado. Sé que cada uno de ustedes tiene una larga carrera y mucho que enseñar, y estoy ansioso por aprender de todos ustedes. Las palabras de Marcus resonaron en la cabeza de Hank, pero no podía concentrarse en lo que se estaba diciendo. Su mente estaba atrapada en el hecho de que el joven al que había humillado el día anterior ahora era su superior. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Y qué significaba para él? La reunión continuó, pero Hank no escuchó nada más. Su mundo parecía girar lentamente mientras intentaba procesar la situación. Cuando la reunión finalmente terminó, Hank estaba ansioso por salir de allí, pero fue detenido por una solicitud inesperada. Oficial Maces, llamó Marcus, haciendo que Hank se detuviera de inmediato. Me gustaría hablar con usted en mi oficina, por favor. Hank tragó saliva, sintiendo como el sudor comenzaba a formarse en su frente. Por supuesto, señor, respondió, con una voz que sonaba más sumisa de lo que hubiera querido. Siguió a Marcus por el pasillo, cada paso aumentando su ansiedad. En la oficina, Marcus señaló una silla frente a su escritorio. Hank se sentó, evitando el contacto visual directo con Marcus, quien revisaba unos papeles con calma. El silencio era sofocante. Hay algo que debería saber, Hank, comenzó Marcus, entregándole un expediente a Hank, cuyas manos temblaron ligeramente al tomarlo. Lo abrió, sintiendo como una ola de malestar crecía en su interior. Sus ojos recorrieron rápidamente las primeras páginas, pero al reconocer los detalles del caso descrito, se detuvo, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Era un caso antiguo, muy antiguo. 15 años atrás, Hank había arrestado a un hombre negro durante una redada antidrogas. En ese momento, el arresto había sido considerado un éxito.
Hank había sido elogiado por sus superiores y por la comunidad. Recordaba bien los detalles. El hombre, Samuel Allen, había sido condenado por tráfico de drogas basándose en una pista anónima y en una serie de pruebas que, en su opinión, parecían irrefutables. Pero a medida que leía el expediente, Hank notó que esas mismas pruebas habían sido impugnadas a lo largo de los años, aunque sin éxito en los tribunales. Varios detalles, pequeños en ese momento, pero ahora claramente obvios, mostraban cómo la condena de Samuel había sido forzada, con testigos presionados y pruebas endebles que deberían haber sido cuestionadas. Al pasar la página, Hank sintió que el estómago se le revolvía al ver una vieja foto de Samuel Allen, el hombre al que había ayudado a encarcelar. La semejanza con Marcus era inconfundible, y en ese momento, Hank finalmente entendió la terrible verdad. «Ese es mi padre, Hank», dijo Marcus, rompiendo el silencio. Su voz estaba controlada, pero había una dureza en su tono que Hank nunca había escuchado antes. Pasó 15 años en prisión por un crimen que no cometió. Hank levantó la vista, encontrándose con la mirada firme de Marcus. «No lo sabía», murmuró Hank, su voz más débil de lo que esperaba. En ese momento, las pruebas, todo parecía tan claro. Lo hicieron parecer claro, Hank, y tú lo aceptaste sin cuestionarlo porque era más fácil así, ¿verdad?, dijo Marcus, sin elevar la voz, pero cada palabra cortaba a Hank como un cuchillo. «Mi padre fue acusado basándose en pruebas fabricadas por un sistema que prefería condenar antes que investigar adecuadamente, y tú fuiste parte de eso». Hank intentó procesar lo que estaba escuchando. En ese momento, había estado tan enfocado en mantener su reputación, en mostrar resultados, que tal vez no le había dado al caso la atención que merecía. Sabía que las cosas podían manipularse, pero siempre había preferido no pensar demasiado en ello. Ahora, de pie ante el hijo del hombre al que había ayudado a destruir, todo parecía tan diferente. «Yo, lo siento mucho, Marcus», dijo Hank, luchando por encontrar las palabras adecuadas, pero estas parecían insuficientes, vacías. Hank Mather sentía el peso de la conversación con Marcus como un ancla que lo arrastraba al fondo del mar. Los días siguientes fueron un constante recordatorio de la revelación que había sacudido los cimientos de su vida. No importaba lo que hiciera o dónde estuviera, el recuerdo de las palabras de Marcus y la injusticia que él había contribuido a perpetuar lo perseguían sin descanso. El ambiente en el precinto había cambiado para Hank, aunque nadie más parecía notarlo. Cada paso que daba por los pasillos le recordaba que estaba bajo la sombra de su pasado. Marcus, por su parte, continuaba con su trabajo, ganándose rápidamente la confianza y el respeto de todos en la comisaría. Su liderazgo firme pero justo, su disposición para escuchar a sus subordinados y su compromiso inquebrantable con la justicia lo convertían en un jefe admirable a los ojos de todos. Sin embargo, cada vez que Marcus y Hank se encontraban, la tensión entre ellos era palpable, como si ambos supieran que el verdadero juicio aún no había comenzado. Una mañana, Marcus sorprendió a Hank con una solicitud inusual. Le pidió que lo acompañara en una patrulla por la ciudad, algo que Marcus rara vez hacía desde que asumió el mando. Hank aceptó, sabiendo que esto no era solo una salida rutinaria, sino una prueba más. La atmósfera dentro del coche era tensa y silenciosa. Hank manejaba, sintiéndose incómodo, como si en cualquier momento Marcus fuera a reabrir la herida que aún sangraba. Finalmente, Marcus rompió el silencio. «Hank, he estado pensando mucho en lo que hablamos», comenzó Marcus, con una voz baja pero firme. «El sistema policial en el que trabajamos tiene muchas fallas, y esas fallas a menudo resultan en injusticias que, como en el caso de mi padre, destruyen vidas». Hank tragó saliva, manteniendo la vista fija en la carretera. «Lo sé, Marcus, y admito que durante mucho tiempo ignoré esas fallas, pero estoy dispuesto a cambiar», respondió Hank, con sinceridad en su voz. Marcus giró la cabeza para mirar directamente a Hank. «Quiero creer eso, Hank, pero las palabras son fáciles. Las acciones, en cambio, son más difíciles pero mucho más significativas. Por eso hoy vamos a manejar un caso juntos». Hank asintió, tratando de no dejar que la ansiedad se reflejara en su rostro. Sabía que esta patrulla no era una ronda más. Marcus lo estaba poniendo en una situación donde tendría que demostrar que estaba dispuesto a cambiar, no solo con palabras, sino con hechos. La radio del coche crepitó, y una voz profunda informó sobre una situación en curso.
Actividad sospechosa en un almacén abandonado en la calle Trenton. Posible tráfico de drogas. El corazón de Hank se aceleró. Era una situación que le resultaba demasiado familiar, pero esta vez, todo era diferente. Esta vez, Marcus estaría a su lado, observando cada movimiento, cada decisión. Vamos allá, dijo Marcus, con la calma que lo caracterizaba, pero con una intensidad que Hank no pudo ignorar. Hank giró el volante y se dirigió hacia la calle Trenton. Mientras el coche avanzaba, la tensión en el aire se hacía más densa. Este era el momento que definiría si Hank había aprendido algo, si realmente estaba dispuesto a cambiar y enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más que un caso de drogas, era su oportunidad de redimirse, demostrar que podía ser parte de la solución y no del problema. Cuando llegaron al almacén, Marcus y Hank se bajaron del coche y se acercaron al edificio en silencio, con la precaución de quienes saben que cualquier error podría ser fatal. La puerta estaba entreabierta, y desde adentro se escuchaban voces apagadas. Tú primero, indicó Marcus, dejando que Hank tomara la iniciativa. Hank respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que esta vez debía actuar con justicia, asegurándose de que cualquier decisión que tomara fuera la correcta. Empujó la puerta lentamente y entró, con Marcus justo detrás de él. Dentro, el ambiente estaba cargado de tensión. Varios hombres estaban reunidos alrededor de una mesa, revisando lo que parecía ser mercancía ilegal. Al ver a los oficiales, los hombres se dispersaron, pero uno de ellos, un joven visiblemente asustado, se quedó congelado en su lugar, sus ojos mostrando el miedo que sentía. Hank sintió un déjà vu tan fuerte que por un momento se paralizó. Pero esta vez, las palabras de Marcus resonaron en su mente, las acciones son lo que importan. Con un gesto calmado pero firme, Hank se acercó al joven, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera escalar la situación. Tranquilo, hijo. No vamos a hacerte daño, pero necesitamos que cooperes, dijo Hank, su voz calmada pero autoritaria. El joven asintió, levantando las manos en señal de rendición. Hank le colocó las esposas con cuidado, asegurándose de no usar más fuerza de la necesaria. Mientras lo hacía, sintió la mirada de Marcus sobre él, observando cada uno de sus movimientos. Llévalo al coche, indicó Marcus, y Hank obedeció sin cuestionar. Cuando volvieron al coche, Hank se dio cuenta de que había superado una prueba importante. No solo había manejado la situación de manera justa, sino que lo había hecho bajo la supervisión de alguien que tenía todas las razones para dudar de él. Pero sabía que este era solo el comienzo. La verdadera redención requeriría tiempo, esfuerzo, y sobre todo, la disposición de enfrentar su pasado, no con excusas, sino con la intención de corregir sus errores. Mientras regresaban al precinto, Hank no pudo evitar sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en el camino correcto. El camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Sabía que no podía deshacer el daño que había causado, pero al menos podía intentar, con cada acción, ser el hombre que siempre debió ser. Y con Marcus a su lado, sabía que tendría que demostrarlo, no solo con palabras, sino con cada decisión que tomara de aquí en adelante. Marcus agarró el micrófono con firmeza. Aquí Alfa, estamos en camino, respondió, apagando la radio con un gesto decidido. Veamos cómo manejas esto, Hank, pensó mientras observaba a su compañero. Hank pisó el acelerador, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Trenton Street no era cualquier lugar, era un barrio donde los problemas eran tan comunes como el aire, con incidentes de tráfico de drogas y violencia a la orden del día. En ese tipo de situaciones, Hank solía actuar sin titubeos, usando la fuerza cuando era necesario. Pero esta vez, con Marcus a su lado, sabía que cada uno de sus movimientos sería observado con lupa. Al llegar al almacén, todo parecía tranquilo desde fuera, salvo por un coche aparcado cerca de la entrada. Hank notó que las ventanas del coche estaban polarizadas, imposibilitando ver quién estaba dentro. Cruzó una mirada con Marcus, quien asintió levemente, indicándole a Hank que tomara la iniciativa. Los dos bajaron del coche y se acercaron al vehículo estacionado. Hank colocó una mano sobre su funda, listo para cualquier cosa. Golpeó suavemente la ventana del coche, mientras Marcus permanecía en silencio, observando, un recordatorio constante de que cada acción de Hank estaba bajo escrutinio.
La ventana del coche se bajó lentamente, revelando a un hombre de mediana edad con una expresión nerviosa. ¿Qué quieren?, preguntó con la voz tensa. Hank, intentando mantener la calma, habló con firmeza, pero sin el tono intimidante que solía usar. Estamos investigando un informe de actividad sospechosa en esta zona. ¿Puede decirnos qué hace aquí? El hombre miró de Hank a Marcus, como evaluando la situación. Estoy esperando a un amigo, dijo, pero su tono sugería que había más en la historia. Marcus dio un paso adelante, sorprendiendo al hombre. Necesitamos que salga del vehículo, dijo Marcus, con una voz calmada pero autoritaria. Y también queremos revisar el maletero. El hombre vaciló, pero bajo las atentas miradas de los dos agentes, finalmente obedeció. Hank observó de cerca mientras el hombre salía del coche, con las manos ligeramente temblorosas. No hice nada malo, murmuró el hombre mientras Marcus se dirigía al maletero. Si no hay nada que esconder, no hay nada de qué preocuparse, replicó Marcus sin mirar atrás. Hank notó el cambio en el comportamiento del hombre, un signo de nerviosismo que conocía muy bien. El hombre empezó a sudar, su mirada alternaba entre Hank y el maletero, que Marcus estaba a punto de abrir. Con un clic, el maletero se abrió, revelando varias cajas apiladas. Marcus miró a Hank antes de levantar la tapa de la primera caja. Dentro, encontraron paquetes envueltos en plástico que contenían un polvo blanco, claramente drogas. El hombre retrocedió, con los ojos desorbitados. Esto no es mío, dijo rápidamente, levantando las manos en señal de rendición. Hank sintió el impulso de actuar como siempre lo hacía, inmovilizar al hombre contra el suelo, esposarlo y llevarlo todo de vuelta a la comisaría. Pero algo lo hizo detenerse. Miró a Marcus, quien lo observaba con atención, esperando su reacción. Hagámoslo de la manera correcta, dijo Hank, más para sí mismo que para el hombre. Sacó las esposas de su cinturón, pero en lugar de usarlas inmediatamente, se volvió hacia Marcus. ¿Qué sugieres? Marcus, sorprendido por el cambio de actitud de Hank, esbozó una leve sonrisa. Primero, aseguremos que conozca sus derechos, dijo Marcus con calma. Luego, realizaremos una investigación exhaustiva. Si está involucrado, lo haremos todo según el protocolo. El hombre fue esposado, pero con respeto, y colocado en el coche patrulla. Hank observó cómo Marcus catalogaba las pruebas e informaba a la oficina central sobre la situación. El antiguo Hank habría actuado con prisa, tal vez incluso forzando una confesión en el lugar, pero algo dentro de él estaba cambiando. Veía a Marcus actuar con una calma y justicia que Hank siempre había desestimado como debilidad, pero que ahora reconocía como la verdadera fortaleza de un policía. En la comisaría, Hank observó el interrogatorio, donde Marcus cuestionaba al sospechoso de manera metódica y justa, revelando detalles sobre la operación de tráfico en la zona. En lugar de amenazas, Marcus utilizó su inteligencia y conocimiento de la ley para presionar al sospechoso, quien finalmente confesó y proporcionó información valiosa. A medida que todo se desarrollaba, Hank se encontró reflexionando sobre sus propias acciones en el pasado. ¿Cuántas veces había forzado confesiones, intimidado a sospechosos y pasado por alto procedimientos legales solo para lograr un resultado rápido? ¿Y cuántas veces esto había llevado a errores e injusticias que nunca quiso admitir? Después de que terminó el interrogatorio, Hank se quedó en el pasillo, viendo cómo Marcus salía de la sala. «Lo manejaste bien, Hank», dijo Marcus, acercándose a él. «Así es como deben hacerse las cosas. Legalmente, con respeto por los derechos de las personas». Hank asintió lentamente. «Estoy intentando aprender, Marcus. Estoy intentando hacer las cosas de manera diferente, pero es difícil después de tantos años». Marcus colocó una mano sobre el hombro de Hank, algo que lo tomó por sorpresa. «Lo sé, pero lo importante es que lo estás intentando. Eso ya es un gran paso». Los dos intercambiaron una mirada silenciosa, y Hank sintió que algo cambiaba dentro de él. Por primera vez, vio a Marcus no como el joven que lo desafiaba, sino como un verdadero líder, alguien dispuesto a guiarlo por un mejor camino. Quizás, pensó Hank, todavía había una oportunidad de redención para él. «Vamos a terminar por hoy», dijo finalmente Marcus, «pero mañana tenemos mucho trabajo por delante. Hay mucho que arreglar por aquí». Hank asintió, sintiendo un renovado sentido de determinación crecer dentro de él.
Mientras los dos salían de la comisaría, caminando lado a lado, Hank supo que el camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez en años, estaba dispuesto a enfrentarlo de frente, con un sincero deseo de hacer una diferencia. La noche era oscura y tranquila cuando Hank Mathers finalmente dejó la comisaría. Sintió el aire fresco de la noche golpear su rostro mientras caminaba hacia su coche, pero la sensación de alivio que usualmente llegaba después de un largo día de trabajo estaba ausente. La conversación que tuvo con Marcus después de la operación en Trenton Street seguía resonando en su mente. Hank sabía que las palabras de Marcus eran ciertas, los cambios estaban ocurriendo, y necesitaba adaptarse o correr el riesgo de quedarse atrás. Mientras conducía por las calles casi desiertas, Hank reflexionó sobre cómo su vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. Marcus, con su calma y determinación, había reabierto heridas que Hank prefería mantener enterradas. Pero más que eso, estaba obligando a Hank a enfrentarse no solo a los errores del pasado, sino a quien se había convertido con el paso de los años. A la mañana siguiente, Hank se despertó con la cabeza pesada, como si llevara una carga invisible. Sabía que no podía seguir viviendo en un estado constante de arrepentimiento y culpa. Le había prometido a Marcus que haría las cosas de la manera correcta, pero cada día parecía ser una nueva prueba, una nueva oportunidad para fallar. Al llegar a la comisaría, encontró a Marcus ya en su escritorio, revisando algunos archivos. La expresión concentrada en el rostro del jefe de policía era un recordatorio constante de la seriedad de la situación. Hank se acercó lentamente, sintiendo la presión de estar siempre bajo la atenta mirada de Marcus. «Buenos días, Hank», dijo Marcus sin levantar la vista de los papeles. «Tenemos una agenda llena hoy. Recibimos una denuncia sobre posible mala conducta policial en una zona cercana. Quiero que me acompañes en la investigación». Hank asintió. Sabía que Marcus lo estaba poniendo a prueba, pero también sabía que esta era su oportunidad para demostrar que estaba comprometido con el cambio. «Estoy listo», respondió, tratando de mantener la voz firme. «Bien», dijo Marcus, finalmente levantando la mirada y encontrándose con los ojos de Hank. «Pero antes de irnos, quiero que veas algo». Tomó una carpeta gruesa del costado de su escritorio y la empujó hacia Hank. «Este es el informe completo de la investigación del caso de mi padre. Como prometimos, lo hemos reabierto, y quiero que te familiarices con todos los detalles». Las palmas de Hank comenzaron a sudar al tomar la carpeta. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para enfrentarse a lo que había dentro. «Marcus, empezó, pero Marcus lo interrumpió. «Sé que no es fácil», dijo Marcus, su voz era suave pero firme. «Pero necesitas enfrentarte a esto, Hank. Necesitas entender las consecuencias de tus acciones, no solo para mí, sino para todas las personas que pasaron por algo similar». Hank asintió, sujetando la carpeta con fuerza. «Lo leeré todo», prometió. «Necesito entender lo que realmente ocurrió». Marcus asintió en señal de aprobación y se levantó, agarrando su abrigo. «Vamos entonces. Tenemos un largo día por delante». Mientras conducían hacia el lugar de la denuncia, Hank abrió la carpeta y comenzó a leer los documentos que contenía. Cada página se sentía más pesada que la anterior. El informe detallaba la investigación original que Hank había llevado a cabo, incluyendo declaraciones de testigos que ahora se daba cuenta de que habían sido coaccionadas o manipuladas. Las pruebas, que en su momento parecían sólidas, ahora se mostraban endebles, construidas sobre suposiciones y prejuicios. Y luego estaban las declaraciones de Samuel Allen, el padre de Marcus. Cada palabra que Samuel había dicho, protestando por su inocencia, había sido ignorada o retorcida para encajar en la narrativa que Hank y otros estaban decididos a crear. Hank sintió como el peso de la culpa crecía dentro de él al leer sobre la lenta y dolorosa destrucción de la vida de Samuel, cómo había perdido su trabajo, su dignidad y cómo la prisión había afectado a su familia, dejando cicatrices que nunca se curaron por completo. Con cada línea que leía, Hank sentía que revivía sus propios fracasos, sus propios errores. No lo sabía. No quería creer que las cosas fueran así, murmuró Hank para sí mismo, casi como si intentara convencerse. Recordó cómo, en su momento, había sido elogiado por sus superiores por su trabajo en el caso. Le habían dicho que había hecho un buen trabajo, que había sacado a un criminal de las calles. Pero ahora, viendo todo por lo que realmente era,
Hank sabía que la verdad estaba muy lejos de eso. Hiciste lo que pensabas que era correcto en ese momento, dijo Marcus, interrumpiendo los pensamientos de Hank. Pero lo que importa ahora es lo que vas a hacer en adelante. Esa es la verdadera prueba. Hank cerró la carpeta y miró a Marcus. Voy a hacer lo correcto, Marcus, dijo, su voz llena de una determinación renovada. Voy a ayudar a arreglar esto. Marcus asintió, satisfecho con la respuesta de Hank. Eso es lo que espero de ti, Hank. No estoy pidiendo perfección, solo que estés dispuesto a corregir los errores del pasado y a asegurarte de que no vuelvan a suceder. Cuando llegaron al lugar de la denuncia, una pequeña casa en un barrio de bajos ingresos, había un grupo de personas afuera, claramente molestas. Una mujer estaba llorando, mientras otros intentaban consolarla. Al ver el coche patrulla, comenzaron a acercarse, con los rostros llenos de desconfianza y miedo. Damas, por favor, hablemos, dijo Marcus al bajar del coche y acercarse a las personas con una postura calmada y no amenazante. Hank lo siguió, pero mantuvo una ligera distancia, observando cómo Marcus manejaba la situación. ¿Son policías?, preguntó una de las mujeres, con la voz temblorosa. ¿Vinieron a ayudar o a silenciarnos como la última vez? Marcus se detuvo frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Soy el jefe de policía Marcus Allen. Estamos aquí para investigar una denuncia de mala conducta policial. Les aseguro que estamos de su lado y queremos saber exactamente qué sucedió. La mujer dudó, pero la sinceridad en los ojos de Marcus pareció calmarla. Se volvió hacia la mujer que había estado llorando. Esta es Rosa. Anoche, 2 oficiales vinieron aquí y se llevaron a su hijo, diciendo que estaba involucrado en drogas. Pero es una mentira. Él no está involucrado en nada de eso. Lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo esposaron sin razón. Marcus asintió, escuchando atentamente. Lamento mucho eso, dijo con compasión. Entremos y hablemos con ella para que podamos entender mejor lo que sucedió. Entraron en la modesta casa, donde Rosa, todavía alterada, relató su historia. Hank se sentó en silencio, escuchando cada detalle. Habló sobre cómo su hijo regresaba a casa del trabajo cuando fue detenido por los oficiales. Sin explicación, fue agredido y llevado, acusado de posesión de drogas, pero sin ninguna prueba. Rosa describió el terror de ver a su hijo, un joven trabajador y honesto, tratado como un criminal solo por su apariencia. Mientras escuchaba, Hank no pudo evitar pensar en cuántas veces había hecho algo similar, justificando sus acciones como parte del trabajo. Siempre había creído que estaba limpiando las calles, pero ahora veía cómo sus acciones, y las de otros oficiales, podían destruir vidas sin motivo. Investigaremos esto a fondo, Rosa, dijo Marcus, con la voz llena de compasión. Prometo que su hijo recibirá un trato justo y averiguaremos quién hizo esto. Al salir de la casa, Marcus se volvió hacia Hank. Este tipo de cosas no podemos ignorarlas más, Hank. Abusos como este no pueden continuar. Es nuestro deber como policías asegurarnos de que se haga justicia, sin importar quién sea el objetivo. Hank asintió, sintiendo el peso de la situación. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y arduo, pero estaba decidido a recorrerlo, cueste lo que cueste. Era el momento de la verdad para Hank Mathers. Después de enfrentar la dura realidad de los abusos en su estación, Hank sabía que no podía seguir ignorando la corrupción que había estado en su vida laboral. Marcus Allen, con su mirada penetrante, estaba decidido a cambiar las cosas. Vamos a asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir, dijo Marcus, con la determinación grabada en cada palabra. Empecemos el cambio que esta comisaría necesita. Mientras regresaban a la estación, Hank sentía que estaba tomando un camino sin retorno. Sabía que el futuro sería complicado, pero también era consciente de que era necesario. La presencia de Marcus, el enfrentamiento con sus propios errores y la urgencia de cambio lo estaban transformando. Ya no podía ser el mismo Hank Mathers de antes, aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, estaba decidido a avanzar. Marcus le estaba dando una segunda oportunidad, una chance para redimirse, y Hank estaba decidido a no desperdiciarla. El camino hacia la redención sería largo, pero sabía que con Marcus a su lado, podría convertirse en el tipo de policía que siempre debió ser, alguien que realmente protege y sirve, en lugar de simplemente ejercer poder.
Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La comisaría, que una vez fue un lugar de desconfianza y tensión, comenzó a transformarse bajo el liderazgo de Marcus Allen. El joven jefe de policía no solo implementó cambios estructurales, sino que también promovió una nueva mentalidad que gradualmente fue adoptada tanto por los oficiales veteranos como por los nuevos. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero era evidente, y, sorprendentemente, uno de los principales defensores de este nuevo enfoque era Hank Mathers. Hank se había convertido en un ejemplo viviente de cómo la redención era posible, de cómo alguien que parecía tan arraigado en viejas formas de pensar podía cambiar si estaba dispuesto a confrontar sus errores y aprender de ellos. Había trabajado incansablemente junto a Marcus, no solo para reformar la comisaría, sino para buscar justicia para aquellos que habían sido agraviados en el pasado. El caso de Samuel Allen, el padre de Marcus, se había reabierto oficialmente, y la investigación exhaustiva y transparente demostró su inocencia. Samuel fue finalmente exonerado, y el sistema judicial, que lo había fallado en el pasado, se vio obligado a reconocer sus errores. La decisión recibió una atención generalizada, y Marcus, junto con Hank, se convirtieron en figuras centrales en la lucha contra el abuso sistémico y la injusticia. Hank, por su parte, fue uno de los mayores defensores de la reapertura del caso, asegurándose de que cada paso se realizara de manera justa y correcta. El impacto no solo se reflejó en la reputación de la fuerza policial, sino también en la comunidad que antes veía a la comisaría con sospecha. A medida que más personas conocían la historia de Samuel Allen y veían el esfuerzo genuino para corregir el error, la relación entre la policía y la comunidad comenzó a sanar. La desconfianza dio paso a la colaboración mutua, y el crimen en el área disminuyó gradualmente. Una tarde soleada, después de meses de arduo trabajo e intensas reformas, se organizó una ceremonia en la plaza central de la ciudad. El evento, inicialmente planeado para celebrar la exoneración de Samuel Allen, también se convirtió en una celebración de una nueva era en la fuerza policial local. Autoridades, miembros de la comunidad y oficiales de policía se reunieron para presenciar el momento histórico. Hank estaba allí, de pie junto a Marcus, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Había pasado por una transformación profunda, no solo como oficial de policía, sino como ser humano. Recordaba quién era antes y cómo Marcus había entrado inesperadamente en su vida, forzándolo a enfrentar sus peores temores e inseguridades. Ahora, mirando a la multitud reunida, sentía que todo el sufrimiento y los desafíos habían valido la pena. En el escenario montado en la plaza, Marcus tomó el micrófono. Su discurso fue simple pero poderoso. Habló sobre su padre, sobre el sistema que lo había fallado y sobre la necesidad de cambio. Pero, sobre todo, habló sobre la redención, sobre cómo las personas pueden cambiar, y sobre la importancia de reconocer los errores del pasado para construir un futuro mejor. No se trata solo de justicia, dijo Marcus, con voz firme que resonó en la plaza. Se trata de humanidad. Se trata de darse cuenta de que cada persona tiene valor, que cada vida importa, y que nuestro trabajo como oficiales de policía es proteger y servir a todos, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. He aprendido mucho de mi padre, pero también he aprendido mucho aquí, de todos ustedes. Y hoy, quiero reconocer a alguien que, más que nadie, me ha enseñado qué es la verdadera redención. Marcus se volvió hacia Hank, que estaba de pie al lado del escenario, observando en silencio. Hank Mathers, continuó Marcus con una sonrisa genuina. No solo reconociste tus errores, sino que trabajaste incansablemente para corregirlos. Eres prueba de que nunca es tarde para cambiar, para convertirse en una mejor persona. Hoy, me honra llamarte colega y, más importante, amigo. Hank, sorprendido y emocionado, fue invitado a unirse a Marcus en el escenario. Al subir, sintió la emoción acumulándose dentro de él. Miró a la multitud, a Marcus y al lugar donde Samuel Allen estaba sentado, junto a su esposa, mirando orgullosamente a su hijo. Era un momento de total plenitud, donde todos los sacrificios parecían tener sentido. No sé si merezco todo esto, dijo Hank, con la voz entrecortada por la emoción. Hank comenzó, con la voz entrecortada por la emoción. Pero puedo decir que estoy eternamente agradecido por esta segunda oportunidad. Lo que le sucedió a Samuel Allen es algo que nunca debió haber pasado, y cargaré con la culpa de eso por el resto de mi vida. Pero lo que he aprendido de Marcus y de todos ustedes aquí, es que nunca es tarde para hacer una diferencia.
Les prometo a ustedes, a la comunidad y a todos los que han confiado en mí, que seguiré trabajando para asegurar que la justicia prevalezca, para todos, siempre. La multitud estalló en aplausos, y Hank, con lágrimas en los ojos, miró a Marcus. Los dos se abrazaron, un gesto que simbolizaba no solo el perdón, sino también un futuro mejor, construido sobre los cimientos de la justicia, el respeto y la humanidad. En los meses que siguieron, Hank continuó trabajando junto a Marcus, pero de una manera diferente. Ya no era el oficial amargado atrapado en el pasado. Se había convertido en un mentor para los oficiales más jóvenes, enseñando la importancia de actuar con humanidad e integridad. Su historia se convirtió en un recordatorio constante de que la verdadera fuerza no reside en ejercer poder sobre los demás, sino en proteger y servir con compasión. La comisaría, que antes había sido un símbolo de temor para muchos, ahora se había convertido en un faro de esperanza, gracias a los esfuerzos de Marcus y a todos los que creyeron en su visión. Y Hank, que una vez fue visto como un ejemplo de todo lo que estaba mal, se había convertido en un ejemplo de todo lo que podía hacerse bien. El trabajo de reformar la comisaría y la comunidad estaba lejos de terminar. Aún quedaban muchos desafíos por delante, pero Hank sabía que, con Marcus a su lado, podían enfrentar cualquier cosa. No solo había encontrado redención, sino también un propósito renovado. Y eso, para Hank, era más de lo que jamás había esperado. Al final de ese día, Hank volvió a casa sintiendo una paz que no había experimentado en años. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez, sentía que realmente estaba viviendo, no solo sobreviviendo. Y eso, más que cualquier medalla o reconocimiento, era la mayor victoria de todas. Marcus Allen le había mostrado el camino, y ahora Hank estaba decidido a avanzar, no solo por él mismo, sino por todos aquellos a quienes había jurado proteger y servir. El futuro estaba lleno de incertidumbres, pero Hank estaba listo para enfrentarlas, sabiendo que finalmente estaba en el camino correcto, el camino de la justicia, la humanidad y la redención.